Les pregunté cómo manejaban el miedo frente a la incertidumbre a distintos emprendimientos durante los últimos 9 meses acá en la Teensco. Inclusive pueden ver las entrevistas completas en el canal. Y quería hacer un solo video para poder englobar todas las respuestas y también darte una experiencia mía personal que le suelo dar a gente cercana que me dice: che, Nico, quiero emprender, pero la verdad que no sé, siento que no tengo el conocimiento suficiente, siento que no tengo el tiempo suficiente. Entonces les suelo dar esta experiencia como ejemplo y lo suele destrabar. Porque es algo natural, es algo que nos pasa a todos, no solo emprendiendo, nos pasa en la vida. ¿Cuántas veces vos tuviste que tomar una decisión y no sabías si tenías las herramientas suficientes y no avanzabas? O inclusive te quedabas y después reflexionabas qué hubiera pasado si hubiera arriesgado y si hubiera avanzado. A ver, el único propósito que hay de todo esto es hacer lo que queremos hacer. Quiero empezar con la respuesta de Iván de Zack Padel, porque fue la que más identificado me hizo sentir y la verdad que es un muy lindo consejo para tener en cuenta a la hora de emprender. Si sos del mundo del pádel, seguro lo conocés, él es bastante respetado en el ambiente, en todo lo que respecta a accesorios para jugadores, e inclusive es el sponsor oficial de muchos jugadores y jugadoras muy famosos acá en Argentina. Y bueno, si querés te dejo la entrevista, después tenés ganas, anda a verla. Para mí es una historia súper linda, muy motivacional y es uno de los videos o entrevistas que más valor aporta por la historia en sí de él. Básicamente la respuesta que él me dio fue que todo emprendedor o emprendedora tiene que tener cierto grado de inconsciencia a la hora de emprender. Y coincido completamente. Les voy a dar un poco el contexto de esa respuesta para que la puedan entender mejor. Él empezó trabajando en un estudio contable. Y le pasaba lo que la gran mayoría le pasa cuando empieza a emprender, que no sentía que estaba en el lugar donde quería estar y que quería para su vida. Más allá de un tema económico que él tenía con su familia, que lo cuenta en la entrevista, está en un momento bastante complicado respecto a ese tema y necesitaba cumplir sí o sí para cuidar ese trabajo justamente, porque necesitaba sí o sí esa plata. Y llegó un punto en el que él dice que como que dijo basta, o sea, tengo que cambiar mi situación, no puedo seguir estando en esta situación tan inestable y depender sí o sí de esto y no ser absolutamente nada feliz, porque estaba en un lugar donde la pasaba mal, no la pasaba para nada bien, simplemente cumplía. Entonces ahí es donde empieza a aparecer el mundo pádel. Él desde chiquito jugaba y conocía a todos los clubes. Entonces se dio cuenta que los clubes no tenían una boutique, por así decirlo, que venda accesorios. O sea, tenías que ir sí o sí a una casa de deportes y las casas de deportes vendían carísimo, pero era la única opción. Ahí fue cuando se le ocurrió la idea de, che, ¿por qué no le vendo los accesorios a clubes que no tienen una boutique y que los jugadores que van a ese club tienen que ir sí o sí a una casa de deportes? Pero bueno, no era una idea simple, menos en su contexto. Recuerden que él estaba en un estudio contable y dependía 100% de ese trabajo y de ese salario básicamente por el momento en que estaba y no lo podía descuidar. Y además no tenía el tiempo, él tenía que cumplir con la carga horaria de ese trabajo. Y después también los clubes que querían capaz avanzar con esa idea le pedían volúmenes de accesorios que él no podía comprar. Eso estuvo bueno cómo lo resolvió, fue muy creativo y con mucha actitud y lo cuenta en la entrevista. Y él dice, tipo, fue uno de los mayores momentos de miedo e incertidumbre que tuve en mi vida y de inconsciencia, y que sin esa inconsciencia no hubiera logrado estar en donde hoy en día está. Otro de los ejemplos es el de Mateo Malvasi, un chico que conocí ahora en el viaje a Salta. La entrevista, siempre lo digo, es la entrevista que me mantuvo durante todo lo que duró con piel de gallina, pero porque transmite mucho Mateo, vivió mucho y todo lo que vivió lo transmite en esa entrevista o lo transmitió en esa entrevista. El momento más crítico que vivió, donde sentía que se le desbordaba la vida, fue cuando pierde justamente $50.000 y que era plata que no era de él, era plata de inversores. Él se dedicaba al mundo del trading, él tenía una comunidad bastante grande, pero porque él sabía mucho del tema y explicaba muy bien el tema. La vida lo llevó a conocer gente que no tenía que conocer y esas personas lo estafaron. Fue un momento en donde básicamente le cambió la vida por completo. Fue totalmente crítico en su momento. Para él $50.000 era una locura de plata. Era algo que no podía, no sabía cómo devolverla. Entonces ahí dice todo ese miedo e incertidumbre que al principio fue como miedo total y bloqueo total y depresión y bueno, y problemas de salud. Ahí es donde aparecen los amigos, la familia y personas cercanas a él a ayudarlo, a contenerlo y todo eso, toda esa energía lo ayudó a él a
a confiar, a ver la parte positiva, a empezar a trabajar para poder devolver la plata. Habló con cada una de las personas lo entendieron, lo esperaron y llegó un punto en donde él pudo devolver cada centavo. Pero fíjense en lo importante que fue la actitud, y que para lograr esa actitud necesitó sí o sí de sus amigos y de su familia. Y ese ejemplo me llega mucho a mí, porque hoy en día mucho influencer menciona esto de alejate de tus amigos que no tienen ese mindset tuyo de plata y negocios, o de tu familia, lo mismo. Los amigos de Mateo, la familia de Mateo, no tenían esa visión de negocio, no se despertaban a las 5 de la mañana para hacer plata. Todo lo contrario, eran amigos, tenían el papel de amigos. La familia tenía el papel de familia. Y en ese momento donde las papas quemaban, lo apoyaron y lo ayudaron a salir adelante, y le permitieron lograr esa actitud que le permitió poco a poco recuperar la plata y devolver cada centavo a cada una de las personas que tenía que devolverle la plata. Respecto a mi experiencia personal que quería compartirles, yo estaba en tercer año de la facultad, estudié ingeniería industrial, soy ingeniero industrial, y estaba en un momento en donde mis viejos necesitaban que yo ayude económicamente a la familia. Todo el tiempo que tenía lo utilizaba para estudiar, básicamente. El hambre de querer ayudar me hicieron buscar un trabajo. Y ahí fue cuando aparece una posición que es ingeniero en ventas en una empresa. Y yo me acuerdo patente, dije, no tengo absolutamente ninguna posibilidad alguna de quedar en esa posición, porque número uno, yo no era ingeniero. Número dos, yo era súper tímido y quedé. Me acuerdo que el primer trabajo fue viajar a bastante lejos, a una planta industrial que quedaba en una ciudad que no conocía a nadie, a hablar con el ingeniero que estaba a cargo de esa planta industrial e intentar decirle, mira, de todo este catálogo de caudalímetros, este caudalímetro tiene las características técnicas que son las indicadas para tu planta industrial. Era muy difícil eso para mí y lo hice. No sé cómo, lo hice. Y ahí me empecé a dar cuenta de a poquito que eso de viajar, conocer las plantas industriales, hablar con ingenieros, con ingenieras, conocer toda la parte técnica, conocer cómo funcionaban las cosas, me empezaba a gustar. Y quieras o no, es un poco lo que hoy en día hago con la Tinsco. Entonces, fíjate cómo una decisión por un contexto que yo tenía terminó influyendo y terminó despertando en mí una actividad que me gustaba. Y hoy en día con la Tinsco hago algo muy similar. Viajo, conozco emprendimientos, los entrevisto, entiendo cómo funciona su negocio, los conozco y está buenísimo, me encanta hacer eso. Si vos estás en una situación en donde no sabés si avanzar o no, tenés un contexto donde necesitas hacer algo para cambiar tu día a día, hacelo, animate, no pienses a largo plazo. Pensá en dar primero pasos cortos, después empezás a estirar esos pasos, pero primero pasos cortos. En serio, si te animás vas a ver que utilizando esa inconsciencia, esa ayuda de amigos, de familia y esa actitud de hambre de querer crecer y demás, lo empezás a usar de manera activa, vas a realmente hacer un cambio. Es simplemente eso. Es complejo, lo sé, es bastante complejo. Pero una vez que lo haces, el cambio es 100% asegurado. Depende 100% de vos. En todo aspecto de vida depende 100% de vos la decisión final de avanzar o no. Así que bueno, espero que te ayude este video y cualquier cosa, escribime. Chao, chao.